8 minutos, saludamos al general Luis Altamirano. Él fue comandante general del ejército, dejó el comando del ejército 10 meses antes de cumplir su periodo a finales del 2020, cuando iba culminando el gobierno de Lenín Moreno tras una carrera militar de aproximadamente 40 años. General, le saludamos, le damos la bienvenida y quisiéramos, como antecedente, nada más conocer qué es lo que ha hecho usted luego de haberse retirado del ejército. Gustavo, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo he estado vinculado a la actividad académica, inclusive cuando estaba ya en filas militares. He estado prácticamente 7 años en la cátedra universitaria, en el área especialmente de lo que es administración de empresas, y en el área de educación. De igual forma, me he vinculado de manera esporádica, especialmente a través del Instituto de Altos Estudios Nacionales y también otras universidades, en lo que tiene que ver con estudios en el área de seguridad y estudios de carácter estratégico. Prácticamente esa ha sido mi focalización en este último tiempo, ¿no? Y vengo haciendo opinión prácticamente desde que salí. Bueno, tuve un intervalo de tiempo en donde dejé de hacer opinión y estoy haciendo opinión con la finalidad de contribuir desde una perspectiva, porque acá no hay una verdad única, desde una perspectiva de qué es lo que está sucediendo en el país, no solo en los aspectos que tienen que ver con el ámbito de la seguridad, sino también aspectos especialmente en el área política, en el área social y de igual forma en el área económica. Habíamos hecho alusión al inicio de este diálogo como prolegómeno a lo que pasa en el país, a un gobierno que los analistas políticos lo consideran debilitado. Hay quienes no lo ven así, consideran que ha maniobrado adecuadamente la crisis Guillermo Lasso, pero pensaríamos que quienes opinan así son una minoría. Lo cierto es que hubo una correlación de fuerzas que se forjó para intentar sacar a Guillermo Lasso de Carondelet, del proceso o los procesos de revocatoria de mandato, tanto para el presidente como el vicepresidente de la República, que hasta el momento han sido negados por el CNE, pero hay instancias a través de las cuales se podrían insistir. Lo más delicado fue el intento de destitución en la Asamblea, aplicando el artículo 130, que llegaron a respaldar 80 de 137 legisladores. Adicionalmente, está la investigación que continúa por parte de la Fiscalía en cuanto a papeles de Panamá, papeles de Pandora, las investigaciones que se han hecho con respecto al presidente Guillermo Lasso. Los intentos por sacarlo han estado presentes. Antes, general Altamirano, el ejército ecuatoriano sacaba y ponía gobiernos. ¿Cuál es su lectura con esta perspectiva de los hechos de junio? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que el mecanismo, denominado muerte cruzada, porque con ese nombre no consta en la Constitución, tanto en el 130 como en el 148, ya sea potestad del presidente de la República o como potestad de la Asamblea, son constitucionales, es decir, son de carácter legal. Sin embargo, la inclusión de estas figuras jurídicas que posibilitan solucionar problemas de gobernabilidad, en vez de haberse utilizado o considerarse el uso de este instrumento en última instancia para justamente retornar a situaciones de estabilidad, este instrumento no ha sido usado de forma precavida por parte del propio gobierno nacional. Mire, en el Ecuador hasta el día de hoy no hemos aplicado en sí, es decir, no tenemos una resolución de una revocatoria o digamos de una destitución presidencial o una disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en el discurso fue el presidente de la República el que lo activó en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Es decir, en vez de utilizar este instrumento, que es un instrumento, como se dice, de última instancia, para retornar a condiciones de gobernabilidad frente a una grave conmoción o una crisis, se ha utilizado como una herramienta de amenaza, yo diría inclusive como una herramienta de chantaje político. Entonces, en agosto y septiembre se utilizó para buscar pasar la ley de creación de oportunidades. El presidente lo mencionó. Nuevamente lo hizo en el mes de noviembre.
cuando se trató la reforma tributaria, que pasó por el Ministerio de la Ley, y posteriormente nuevamente lo usa para el asunto de la ley de inversiones, la misma que no tuvo su aprobación por parte de la Asamblea Nacional. O sea, ¿quién coloca en el tapete político la posibilidad del uso de este mecanismo mal denominado muerte cruzada? Es el propio presidente de la República. Entonces lo que estamos viendo es un agotamiento del sistema político. Estamos viendo un alto nivel de conflictividad entre varios actores, porque lógicamente existen intereses. Ahora, si habían o no las condiciones, más allá de lo jurídico, porque no hay que olvidarse que lo político se sobrepone a lo jurídico en situaciones de crisis. Uno solo tiene que analizar la historia de los últimos 30 años en el Ecuador, de cómo se dieron las destituciones presidenciales. Más allá de eso hay que ver datos duros. Y para analizar, por ejemplo, situaciones de estabilidad, uno parte del liderazgo presidencial. Y un indicador muy claro, muy definido, es el nivel de aceptación. La gestión del presidente ha sido calificada entre muy mala y mala en el 84% antes de la crisis. La correlación de fuerzas de la Asamblea es de 1 a 10, por darle un número. Una débil posición que tiene el gobierno de pasar, no se diga leyes orgánicas, y con las justas, quién sabe, en ciertas leyes que no tendrán mucha repercusión de carácter ordinario, porque en la una se necesita una mayoría calificada. A esto súmese la situación económica que va agobiando prácticamente a la población en general. Y tenemos una inflación interanual que debe ya estar bordeando el 4%, pero que en un sistema dolarizado es preocupante, con la crecida de ciertos productos de primera necesidad. Y a esto también tiene que sumarse los casos que a través de la prensa se van señalando. Usted ha señalado dos. Sin embargo, no podemos hablar de un gobierno que está inmerso en casos de corrupción, pero sí un gobierno totalmente ineficiente. Yo he trabajado en el área de gestión estratégica, conozco muy bien cómo se llevan los niveles de gestión presupuestario, y si uno revisa el presupuesto general del Estado y los niveles de ejecución del gasto de inversión, uno se cae para atrás, porque estamos en la mitad del año fiscal y ha habido una incapacidad de gestionar los proyectos, de gestionar las obras, y vemos también que no ha habido una focalización al armar el presupuesto, con una disminución muy seria en bienes de servicio y consumo, y ahí está la explicación de por qué no hay material para las cédulas, no hay pasaportes, no hay medicinas, y tenemos que entrar en estas, por ejemplo, emergencias. Eso le puedo decir, Gustavo. Bien, para ingresar luego en una visión más cercana dentro del país de lo que sucedió en junio y las secuelas que trae, háblenos también del tema de la geopolítica, siendo usted un experto en este tema. ¿Cómo influye en la política ecuatoriana la geopolítica? ¿Hay actualmente un balance de fuerzas entre Occidente, personificados particularmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, y por otra parte Rusia y China, que pregonan un nuevo orden mundial, tema que fue tratado recientemente en la OTAN? ¿Qué influencias tiene la geopolítica en Ecuador, en la política ecuatoriana, y a través de esa mira en la última crisis que acaba de pasar Ecuador? Bien, yo le mencionaría primero indicando dos aspectos. El Ecuador tiene que darse cuenta y percibirse cuál es el peso específico que tiene en el contexto internacional. Hay un viejo artículo que les recordamos, perdóneme la interrupción, del desaparecido diario Hoy, un análisis de Alberto Acosta padre, Alberto Acosta Espinosa, para ser específico. Él escribió este artículo hace muchos años ya, debe ser casi 30 años, Ecuador, una caca de mosco, y así se refería en cuanto al peso específico a nivel mundial de Ecuador. Exactamente. Bueno, más allá de estas descripciones muy gráficas, usted las hace. O sea, el Ecuador debe considerar primero cuál es su peso específico como Estado, y para ello existen una serie de variables. Uno toma en cuenta variables, por ejemplo, de carácter geográfico,
variables de naturaleza demográfico, variables en términos de tecnología, también en capacidad militar. Hay una serie de variables para poder dimensionar las condiciones de lo que a veces se ha denominado o sintetizado el poder nacional. Claro, Ecuador no va a influir mayormente, pero Ecuador sí puede ser influido. Sí, pero hay otro elemento, que es la geografía. Y cuando hablo de la geografía, no estoy hablando de las condiciones que me refería antes, en términos de la extensión territorial o en términos de la composición de sus regiones naturales, sino su ubicación. Yo creo que Latinoamérica, y especialmente Sudamérica, perdió una gran oportunidad en el proceso de la conformación de la UNASUR. Porque el Ecuador no puede entenderse con el mundo en los aspectos geopolíticos de forma individual. Y estar en estas situaciones tan complejas que es aceptar o no aceptar el alineamiento a tendencias de carácter global, a tendencias de carácter, digamos, articuladas desde los grandes centros de poder, porque mire, el mundo va a cambiar en 20 años y el Ecuador no puede estar alineándose ni a uno ni a otro. ¿Cuál debiera ser la lógica? Una visión propia desde la región, porque hay una geografía que nos identifica. Por otro lado, también hay una historia que nos identifica. Y no supimos aprovechar esta oportunidad histórica de vernos como región, y esto no hay que asustarse. Mire, en Europa se superponen, en la sola Europa, en términos de convenios, tratados de seguridad, más de 7, 8 tratados. Entonces dice, ¿cómo es posible esto? No es que hay aquí la Unión Europea y países que están fuera de la Unión Europea. Sí, señor. Y hay el overlap de la OTAN. Pero es importante, por ejemplo, que los países entiendan que es muy diferente lo que tiene que vivir Grecia, lo que tiene que vivir Italia, lo que tiene que vivir España, del fenómeno migratorio que tiene desde el norte de África, de lo que tiene que, por ejemplo, entender en estas perspectivas de estos flujos migratorios, que muchas veces son descontrolados y que vienen con otros fenómenos de violencia, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, de lo que tiene que entender Finlandia. Claro. Tenemos lamentablemente que acelerar el paso general. Este tema de la geopolítica influyó de alguna manera en la crisis de Ecuador. Yo creo que aquí hay elementos mucho más locales como para tratar de buscar explicaciones fuera del país. Aquí hay situaciones muy claras en términos de indicadores sociales, de una despreocupación que ha tenido el gobierno en la gestión, especialmente orientada en el gasto social. Y yo le digo, Gustavo, con números. Sí, vamos a llegar a eso, general, si me permite, solamente para diagnosticar el entorno, a más de los temas de geopolítica que usted los ha explicado. Lamentablemente no tenemos el tiempo para hacer un análisis más profundo y a fondo. Se ha hablado también de que en la crisis política de Ecuador ha habido actores tras bastidores. Se ha acusado al correísmo, en consecuencia al Foro de Sao Paulo, con las diferentes manifestaciones que tiene actualmente. Se ha dicho también, y esto lo dijo un colega suyo, el ministro de Defensa, de que la narcoguerrilla y el brazo de la delincuencia, de las mafias delincuenciales, estaban actuando en los sucesos de junio. ¿En qué medida concuerda usted con eso? Mire, en primer lugar, a lo que usted refiere, este es un problema complejo que difícilmente podemos caer en la tentación de etiquetarlo de una forma tan simple. Yo creo que no se ha comprendido la verdadera dimensión de la protesta social y, lógicamente, de aquellos elementos y fenómenos de violencia que giraron en torno a ello. Pero aplicar apelativos de narcoprotesta, de narcoindígenas, como lo hicieron algunos, inclusive que hacen opinión pública, y de igual forma personas que también estaban ligados con el gobierno o ciudadanos en común, es simplemente simplificar un fenómeno que va más allá de unir dos palabras. Mire,
hubieron organizaciones armadas, yo diría de naturaleza de guerrilla rural. Exacto, hay un observatorio de seguridad urbana que concluyó ayer en Quito que la dirigencia indígena ha sido permisiva con la infiltración de grupos delictivos con prácticas de guerrilla. Sí, o sea, no podemos desconocer, pero esto tiene que analizarse en un marco de completo equilibrio. El momento que nosotros en los análisis estamos buscando generar una narrativa que sea la narrativa dominante desde la sociedad, porque aquí no tenemos varias narrativas. Aquí yo le puedo decir, si algo imperó al final de todos estos días de protesta, en términos de narrativa, es la narrativa desde la CONAIE, porque recuerden ustedes los niveles de adhesión que logró de otros gremios por fallas y errores en el manejo de la crisis del propio gobierno. Porque hay que aceptarlo, Gustavo. Mire, la detención de Leonidas Issa, más allá de lo jurídico, políticamente no era lo correcto. Y por decirle, yo soy un analista, no estoy a favor ni en contra de nadie. ¿Sería el momento? 1, 2, ¿sería la forma? La forma fue desastrosa. O sea, si hay un manual de cómo detener a un líder de una protesta y cómo no hacerlo bien, es lo que exactamente hicieron. Entonces, leerle los derechos 30 minutos después, trasladarlo fuera de la jurisdicción, 9 o 10 horas sin un comunicado de la fiscalía de una presentación de denuncia. Claro que estamos dentro de los plazos, pero estamos en un tema político. El mismo hecho de detenerlo fortaleció una medida que al inicio no se la veía con mayores apoyos en el país, pero tras la detención de Leonidas Issa la situación cambió radicalmente. Mire, el problema es que la gestión de la crisis al principio se hizo exclusivamente desde una mirada policial, una mirada seguritista. Muchas de estas cosas se podían haber evitado. Entonces se hicieron cosas que yo digo, yo he hecho una crítica permanente, yo tengo redes sociales muy mesuradas, por supuesto, pero la toma de la Casa de la Cultura, ahí tiene otro error de gestión de la crisis. Otro colega suyo, Paco Moncayo, un prestigioso general también de las Fuerzas Armadas, reclamaba en una entrevista, esta entrevista la hicimos justamente en medio del paro en los primeros días, decía, ¿por qué el presidente Guillermo Lasso no utiliza esa figura del Consejo de Seguridad Nacional? ¿Tiene usted una respuesta a eso? Mire, lastimosamente ha habido un desconocimiento de las modificaciones que se han dado en la Constitución entre la del 98 y la del 2008. Y existe una serie de analistas que critican la estructura del COSEPE. No es el caso de el señor general Moncayo. Mire, el COSEPE tiene prerrogativas legales mucho mayores de la que tenía el COSENA. ¿Cuál es la problemática? Que tenemos un nivel de alta conflictividad política, de dependencia política, y quienes son miembros del Consejo de Seguridad Pública del Estado son actores políticos de primera línea. Ahí tenemos al presidente de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces tenemos actores políticos de primera línea que muchas veces pueden tener intereses. Pero ¿dónde está fallando el asunto de la coordinación? En que se eliminó una estructura que era fundamental, una estructura que hacía prospectiva, que hacía la rectoría, que es sumamente importante, que hacía el control, la evaluación, que era el Ministerio Coordinador de Seguridad. Lo que pasa es que hemos entrado en estas espirales, yo digo, en una sociedad de odio, que todo lo que hizo el uno es malo y todo lo que hace el otro es bueno. Entonces aquí vivimos. Paco Moncayo insinuó también fallas muy grandes en materia de inteligencia. Bueno, lo que hemos podido evidenciar también es la búsqueda de la construcción de una narrativa con base a ciertas teorías y ciertas visiones. Yo creo que lo más importante es informar a la ciudadanía con base a procesos en donde las investigaciones avancen y se llegue a situaciones de judicialización. Eso es lo más correcto. Porque, sí, vemos aquí la conformación de células o grupos que son incipientes todavía, de guerrilla urbana, como le he mencionado, también con actos muy violentos en el sector rural, y de existir estas semillas
que no son buenas para ninguna sociedad. Tiene que haber los procesos de carácter investigativos, más allá de la inteligencia que se produzca, con la finalidad de canalizarlos a la acción de la justicia. Eso es lo que tiene que hacerse. Para llegar al desequilibrio social y a los nuevos escenarios que por supuesto merece un análisis de su parte, General Altamirano, ¿qué tan sólido ve usted desde el punto de vista político al actual gobierno? ¿Qué solvencia tiene o tendría al momento para enfrentar los 3 años de gobierno que le quedan? Gustavo, me temo que si el gobierno no rectifica profundamente, de igual forma si no hay cesiones de poder, yo creo que es un gobierno que no llegará, por lo menos el presidente Lasso, a culminar su mandato. Estamos próximos a iniciar prácticamente el calendario electoral, ¿no? Con las primarias, posteriormente las calificaciones de participantes y posteriormente en enero y febrero. Y yo veo 2 momentos muy preocupantes que tienen que ser manejados. Posterior a estos 90 días de negociación, es un escaso tiempo, especialmente porque hay problemas muy profundos que no pueden ser resueltos por un gobierno en un año y bajo el contexto actual, pero el cual se ha descuidado en este primer año de gestión en muchos aspectos. Y después de las seccionales, yo creo que se va a reconfigurar el mapa político de forma muy importante. Yo veo que aquí hay 2 ganadores en términos electorales, pero todavía falta mucha tela por cortar y mucho camino por andar. Hay 2 tiendas políticas que lógicamente captarán, yo creo, la mayor cantidad de alcaldías y prefecturas en el país. Y eso también puede ser un elemento desestabilizador, especialmente porque nosotros hemos visto, por lo menos en el 2019, la participación directa o indirecta de gobiernos autónomos descentralizados en apoyo a estas medidas de hecho. Entonces no descartemos que estas situaciones se pueden presentar. Ahora, con las últimas designaciones que acabamos de ver y todo lo que está detrás o entre telones, y yo sigo concluyendo, el gobierno no acaba de aprender. El propio discurso del presidente de decir de que no son políticos y que no son... Mire, eso no es contribuir a un ambiente o sea, hay que ser, yo digo, mucho más ágiles en los discursos. Los discursos, las palabras, las imágenes dicen mucho. Y a veces el gobierno en esto se equivoca. General Altamirano, podría indicar, para no quedar en lugares comunes, cuáles serían estas fuerzas políticas que salen fortalecidas de todos los incidentes de junio. Mire, las fuerzas políticas que están ligadas especialmente no a las causas exclusivas que fueron de la CONAIE, sino a las que la CONAIE también fue sumando, porque son causas que están correlacionadas directamente con necesidades apremiantes de la ciudadanía. Y yo diría UNES, y yo diría Pachacuti, que muchos dicen no vamos a tener réditos. Hay que analizar los momentos históricos. Recuerde usted que la llegada del candidato de Pachacuti en tercer lugar en la primera vuelta electoral fue posterior al 2019. Con eso no podemos decir que ahora va a ocurrir lo mismo, pero recordemos que para las seccionales antes del 2019, Pachacuti tuvo una baja captación. Pues yo creo que va a tener una incidencia muy fuerte, especialmente en los sectores de carácter rural, en pequeñas alcaldías, y bueno, yo creo que en más de 4 o 5 prefecturas, si no es más inclusive, especialmente en el sector de la Sierra Centro, la Sierra Norte, ¿no? Especialmente provincia de Imbabura, vamos a tener ahí una disputa electoral muy fuerte. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, general. Sin embargo, vamos a darle una última salida. Su opinión sobre los cambios en el gabinete anunciados el día de ayer por el presidente, ¿van en la dirección correcta para fortalecer al gobierno, para sacarlo de la debilidad y la crisis? Mira, a mí me preocupa justamente este proceso que se dio el día de ayer, en donde ya se anuncia
por parte de uno de los supuestos nombrados como ministro de Salud, y posteriormente salen una serie de situaciones de presiones a través del Twitter, de presiones a través de redes sociales, y no se termina nombrando. Entonces es un problema inclusive de descoordinación y también de comunicación que tiene el gobierno. Mire, el del ministro de Finanzas, lo que conocemos es que es un empresario. Sale un artículo del Expreso que llama la atención sobre la cantidad de impuestos que ha pagado. Bueno, siempre y cuando todo esté legalizado, nadie puede decir lo contrario, es decir, hay sustentos de carácter legal. Pero el Ministerio de Finanzas, y le digo por conocimiento, en donde he tenido una relación por la naturaleza de mi trabajo en el área institucional, se requiere de un técnico, se requiere de una persona que conozca a profundidad cómo se gestionan los ingresos, cómo se gestionan los egresos, porque esto no es simple. El sector público es bastante complicado. Hay un código orgánico de finanzas públicas y hay una serie de reglamentos y normas. Se tiene que buscar canalizar créditos desde multilaterales, se tiene que buscar la asignación adecuada de acuerdo a la ejecución, ya sea lineal o cuatrimestral. No creo que la persona además se debe tener sobre todo un norte claro a través del cual se tienen que generar políticas de Estado. Sí, mucho se ha dicho que es una persona que no ha estado de acuerdo en su corta vida política con el asunto de impuestos, y hoy lo que tiene que hacer es gestionar justamente el uso adecuado de los impuestos. Entonces hay que dar señales claras. Mire, a mí me preocupa que este tipo de situaciones, el presidente tiene que pensar y repensar en las personas, pero lo que más me preocupa no solo son las personas, es la ausencia de equipo. Y en otra ocasión que usted me invite, podríamos comentar para demostrarle cómo hay una ausencia de equipo y no hay un trabajo interinstitucional. No es cada ministerio un andarivel por separado. Tiene que haber elementos de coordinación. En el área de seguridad me caigo para atrás de las cosas que escucho. Pero esto de los 30,000 policías, algún rato podemos comentar. Una cosa sin pies ni cabeza, en donde ni siquiera se analiza si financieramente es sustentable una medida en el largo plazo y los efectos que va a tener para los gobiernos posteriormente. Esto fue duramente criticado por el general Moncayo también. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, general Altamirano. Queremos agradecerle por su presencia. Muy amable, Gustavo. Buen día. El general Luis Altamirano fue comandante general del Ejército, dejó su cargo a finales del año 2020. Son las 8:06. En Coperco siempre pensamos en tu bienestar